Muy buenos días, hermanos y hermanas. Es realmente un privilegio, a pesar de las limitaciones, poder estar reunidos por medio de la tecnología. Así que este es un tiempo precioso que debemos aprovechar. Quería comentarles que hace algunas semanas estaba revisando las noticias y hubo una que llamó mi atención. Y esta decía que en los Estados Unidos murió Bernard Madoff, el más grande estafador de este último tiempo. Este señor había sido condenado a 150 años de prisión en el 2009 por estafar desde comienzos de los años 90 hasta esa época la gran suma de 64.800 millones de dólares, gracias a las artimañas del conocido esquema Ponzi o la trama piramidal, este juego de la pirámide que seguramente varios de ustedes conocen. Y dice la prensa que este fue el mayor fraude cometido por una sola persona. Este señor estafó a reconocidos bancos, empresas y organizaciones de todo el mundo. Fue realmente algo increíble. Él en su momento era reconocido como el gurú de la bolsa de valores, pero era solo un estafador. Ahora, esto me llamó la atención y pensaba si en Bolivia había algo similar. Y sí, si recordamos, en la década de los 90 sucedió algo similar. Surgieron muchas financieras que ofrecían jugosos intereses a ahorristas, y estos intereses fluctuaban entre el 6 al 10% mensual. Obviamente, cuando uno piensa, esto se trataba de una estafa, porque en esa época ni ahora no existe un negocio legal en Bolivia que genere tan elevada rentabilidad. Estas financieras a los primeros ahorristas les pagaban sus intereses, ¿no? 6, 7, 8, 10% del dinero que habían puesto, y eso atrajo a muchos más ahorristas, a tantos que en su momento ya no pudieron pagar ni un centavo más, ¿no? Ya estuvieron en problemas. Ahora, si recordamos a los que ya éramos jóvenes o mayores en esa época, el caso más bullado fue el de la firma integral de servicios Arévalo, FINSA, la famosa FINSA, perteneciente a los hermanos Arévalo. En todo ese conflicto que se generó, uno de ellos fue asesinado y los otros entraron a la cárcel. Pero estos recuperaron su libertad el año 1999, pero nunca pudieron recuperarse los 56 millones de dólares que captaron del público y que causaron, en muchos de los casos, la bancarrota de familias de todas las condiciones sociales y económicas. Lo que en su día fue entendida como una historia de fantasía y de magia es ahora calificada como la más formidable estafa realizada en Bolivia. Conociendo esto, pienso, sin embargo, no hay estafa más grande y más peligrosa y con más potenciales clientes para ser engañados y defraudados que las estafas e imitaciones de Satanás hechas en el nombre de Dios. Hoy en día, alrededor del mundo, hay millones de negociantes religiosos en busca de seguidores, quienes ofrecen grandes ganancias espirituales y falsas religiones, junto a una enorme cantidad de promesas vacías. Estos negociantes inundan el mundo convenciendo a sus eventuales clientes que todo lo que ellos ofrecen es verdadero, entre comillas. Dicen van a conocer verdaderamente a Dios,
serán completamente sanados, serán en gran manera prosperados. Tú no naciste para sufrir, tú no naciste para ser pobre. Todo, dicen ellos, todo lo que te estamos diciendo está mencionado en la palabra. Incluso dicen Jesús mismo lo dijo. Ahora, este problema en el ámbito espiritual siempre ha existido. La iglesia del primer siglo tenía los mismos problemas que existen ahora en el siglo XXI. Tanto así que el apóstol Juan, en lo que hemos venido estudiando, advierte a la iglesia de falsos ministros, falsos evangelios, falsas doctrinas y falsos cristianos. En nuestra época, estos mensajes, estas estafas, estas imitaciones se acrecientan, pues nos llegan a través de diferentes medios, sobre todo por las redes sociales. Somos bombardeados cada día por diferentes mensajes cristianos y muchos de ellos son una estafa, lamentablemente. Son imitaciones baratas del evangelio. Y cuando pensamos todo esto, tal vez nos hemos preguntado, ahora mismo nos preguntamos, ¿cómo puedo saber si lo que me dicen es verdad o es mentira en este mundo de estafas espirituales? ¿O cómo puedo identificar a un engañador espiritual? ¿Cómo puedo evitar invertir mi vida en una falsa promesa en el mundo espiritual? Todos nosotros, los hijos de Dios, necesitamos protegernos contra el engaño. Pero, ¿cómo protegernos contra el engaño? Y eso es lo que quiero que ahora juntos estudiemos. Por eso quiero invitarles a abrir sus Biblias en la primera epístola de Juan y vamos a leer el capítulo 2, los versos 26 al 29. La palabra del Señor nos dice: os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la comunión misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Si sabéis que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. Vamos a orar. Padre y Dios bendito, hemos dado lectura de tu preciosa palabra, Señor. Rogamos, oh Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, en el estudio de esta palabra, Señor. Que solo mis labios puedan decir lo que tú quieres, Señor, lo que tú quieres enseñar a tu pueblo. Que tú, Señor, con tu Espíritu Santo nos guíes y nos muestres la verdad, Señor, de lo que quieres advertirnos, de lo que quieres protegernos, Señor. Por favor, Señor, encomendamos este tiempo en tus manos y lo hacemos y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como hemos visto, he titulado esta mi prédica, La protección contra el engaño. Y vamos a hacernos una pregunta para ver lo que vamos a estudiar. ¿Cómo nos protegemos contra el engaño? Y vamos a ver dos puntos. El primero
siendo guiados por el Espíritu Santo. Y el segundo punto, permaneciendo en Cristo. Vamos a ver el primer punto, siendo guiados por el Espíritu Santo, que están en los versículos 26 y 27. Ahora, parafraseando el versículo 26, Juan les está diciendo a los cristianos de esa época, imagino con mucha pasión, con mucho énfasis, les dice: hermanos, les escribo todas estas cosas porque estoy muy preocupado y quiero advertirles acerca de los engañadores que se han levantado en la iglesia. Ellos quieren apartarlos de la verdad. Sí, el problema no surgía de una persecución externa para la iglesia, sino el problema estaba adentro de la iglesia y eso era muy grave. Entonces, Juan quería advertir a los hermanos contra los engañadores, contra los estafadores. Había que proteger a los hermanos, pues el hecho de que ellos hayan nacido de nuevo no implicaba que ya no necesitaban advertencias. Juan se apasionaba por mantener a los hermanos firmes y consistentes en el mensaje de la verdad. Juan nos dice en el versículo 25 que esta verdad es el hecho de que Dios ha prometido vida eterna si reconocemos nuestros pecados y depositamos nuestra fe en Cristo. A esto no necesitamos añadir nada más. Esta es la verdad. Y esta verdad estaba siendo torcida, pues los engañadores estaban diciendo que para ser salvo, es decir, que para tener la vida eterna no necesitabas en realidad depositar tu fe en el Señor Jesucristo. ¡Qué gran estafa! Ahora, lo que debemos entender es que esta falsa aseveración en nuestro tiempo y seguramente en ese tiempo muchas veces se nos dice, no se nos dice de frente, sino camuflada con otras cosas, adornada con cosas y sobre todo adornada con la palabra de Dios. Por ejemplo, en este tiempo, aquellos que ofrecen sanidad y prosperidad para que puedan venir al Señor Jesucristo, predican esto con pasajes de la Biblia fuera de contexto. Y la gente se acerca a Jesucristo por esto, por recibir. En ocasiones he preguntado a personas, ¿por qué eres cristiano? ¿O cómo es que has llegado a conocer al Señor Jesucristo? He escuchado una infinidad de respuestas, pero voy a mencionar dos que se repetían, digamos, las que más se repetían. Una decía: yo soy cristiano porque estaba muy enfermo. Entonces asisto a la iglesia y soy cristiano. Otros decían: yo tenía muchos problemas económicos, estaba sin trabajo. Me aconsejaron que vaya a una iglesia cristiana. Allí oraron por mí. Dios me dio un trabajo, mi economía mejoró mucho y desde entonces asisto fielmente a la iglesia y soy cristiano. ¿Se dan cuenta que en estas dos aseveraciones no está el evangelio? ¿Dónde está el que hayan reconocido sus pecados, hayan pedido perdón al Señor por ellos? Ya que por la magnífica obra del Señor Jesucristo en la cruz, estos fueron ya perdonados, fueron cancelados. ¿Saben, hermanos? Tal vez voy a ser muy duro en decir esto, pero estas personas sanas y prósperas igual se van a ir al infierno. Pues lo único que han resuelto son sus problemas físicos y materiales, pero no el mayor de los problemas, que es estar
separados. Algunos de los que predican un evangelio cambiado son personas muy carismáticas, son agradables, buenos oradores y atraen mucha gente. Usan la palabra de acuerdo a su conveniencia o de acuerdo a lo que la gente quiere escuchar. Presentan un evangelio aguado, presentan un evangelio a la carta que obviamente no es el evangelio del Señor Jesucristo. Juan ya los ha identificado en el versículo 18 como anticristos. Y eso ya nos los ha compartido nuestro hermano Juan Cárdenas también. Y estos anticristos, estas personas que tuercen la palabra, que dicen que para ser salvos necesitamos algo más además del Señor Jesucristo, personas estafadoras que buscan vendernos algo en vez de Jesucristo, quienes quieren reemplazar a Cristo. Y el versículo 19 nos dice que ya abandonaron la iglesia. Es verdad, ellos ya han dejado la iglesia, pero lamentablemente no dejan la iglesia tranquila. ¿Por qué? Porque ahí es donde están sus clientes potenciales. Ellos quieren captar seguidores, quieren apartarlos de la verdad. Quiero contarles que hace un par de años estuve de viaje en Cochabamba y conversando con una persona cristiana, empecé a notar que esta persona, entre otras cosas, hablaba con mucho énfasis sobre la prosperidad y la sanidad que debes tener si realmente eres un hijo de Dios. Decía, debes reclamar a tu Padre que cumpla sus promesas y seas prosperado en todo. Cuando le pregunté de dónde sacaba esas aceleraciones, pues la Biblia no dice eso exactamente. Pues le decía, lo más importante es estar en paz con Dios por medio del Señor Jesucristo y el perdón de tus pecados. Y Dios en su soberana voluntad, si Él quiere, puede sanarte o no, o puede prosperarte en gran manera o no, Él puede hacerlo. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante, le decía, es que tus pecados sean perdonados y que tengas una relación íntima con Dios. Por eso Jesús dijo en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ahora, quien le había enseñado esto, quien había compartido esto, era un reconocido pastor, fundador de una misión de rescate de drogadictos muy exitosa y que ahora se estaba yendo a Canadá. Entonces, en la casa de otro hermano estaba compartiendo estas enseñanzas y también estaba vendiendo todo un material acerca de eso, ¿no? Es otra de las características de ellos que venden su material también. Entonces, con la persona que estaba conversando, me dijo, justamente mañana hay una reunión, ¿por qué no vamos? ¿No? En la que este pastor enseñaría a los hermanos y obviamente vendería su material. Estaba con este supuesto pastor y cuando le pregunté acerca de que Dios hace su voluntad, ¿no? Y él dijo, ustedes no reciben nada, porque en todas sus oraciones mencionan, hágase tu voluntad y eso no debe ser así, y bla, 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 bla. O sea, esto es una total herejía y lo penoso es que mucha gente le creía. Es a esa gente a la que se refiere el apóstol Juan. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, pero siguen molestando a la iglesia. Hermanos, es este tipo de personas y de sus mensajes de los que tenemos que cuidarnos. De aquellos a los que el apóstol Juan llama los anticristos y está muy preocupado, fundamentando
la verdadera doctrina, el verdadero evangelio, para que nosotros los creyentes estemos apercibidos de ello. Sí, muy, muy atentos. No debemos aceptar fácilmente todo lo que se nos dice, como vamos a ver más adelante. Y ahora el versículo 27 dice, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Ahora tomemos muy en cuenta lo que el apóstol Juan acaba de decir. Esto es muy importante para nuestra protección acerca de los estafadores. Él hace referencia a la unción y permanencia. Y esta unción y permanencia es lo que nos permite continuando vivir en la verdad. Acerca de esta unción, ya vimos en la anterior prédica que nos compartió nuestro pastor Pablo James, y se refiere al Espíritu Santo que Jesús da a cada creyente en el momento de la conversión. Cuando somos salvos, el Espíritu de Dios nos unge para que podamos entender las verdades divinas que hasta ese momento no habíamos podido entender. Ahora, es bueno enfatizar que esta unción no es propiedad particular de algunos cristianos especiales o espectaculares, no. Porque algunas veces escuchamos decir o presentar a alguien como el ungido de Dios. No es así. Todos los cristianos tenemos la presencia del Espíritu Santo de Dios dentro de nosotros. Esa es la unción a la que Juan se refiere. Por tanto, es el Espíritu Santo que nos enseña la palabra, ilumina nuestras mentes, nuestros corazones para recibir cada mensaje que Dios tiene para nosotros a través de su palabra. Y eso es lo que Juan está enfatizando. Ahora, un punto que es bueno aclarar en este pasaje es cuando Juan dice, no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Y lo dijo también en el versículo 20, cuando les dice a los hermanos, y conocéis todas las cosas. Aquí Juan no se está refiriendo a que no necesitamos de maestros que nos puedan enseñar. Por eso es bueno aclarar que sí necesitamos que alguien nos guíe, sobre todo cuando empezamos recién nuestros primeros pasos de cristianos y continuamente necesitamos que alguien nos guíe. Por ello, el apóstol Pablo en su epístola a los Efesios nos dice que Dios le ha dado a la iglesia ciertos hombres que tienen dones. Y estos hombres están destinados algunos para enseñar, otros para ser evangelistas, otros para ser pastores. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios y edificar la iglesia para que ésta lleve a cabo la obra de Dios. Y eso está en Efesios 4, los versos 11 y 12. Entonces, esto nos enseña que todos necesitamos escuchar a los buenos maestros, quienes han recibido dones de Dios. Pero también debemos constantemente volver a la palabra y buscar la guía del Espíritu Santo para ver si todo lo que recibimos de parte de los maestros es verdad. Como lo hacían, por ejemplo, los hermanos de la iglesia de Berea, para ver si Pablo y Silas les decían la verdad. Y por ello la Biblia los llama que eran más nobles, como diciendo que se dejaban guiar por el Espíritu Santo. Esto lo podemos ver en Hechos 17. Por tanto, esta unción nos guía a la verdad y también nos guiará más cerca de Jesús. Sí, el estudio de la palabra guiado por el Espíritu Santo nos muestra la verdad, nos acerca más a nuestro Señor Jesucristo.
por lo que podemos conocerlo cada vez más. Es muy importante estudiar la palabra, porque la palabra es vida. Ella nos enseña que por la palabra de Dios fuimos creados. El Salmo 33:6 dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Es nuestra vida física, pero también nos dice que nuestra vida espiritual comienza por la palabra de Dios. En Santiago 1:18 nos dice, Él de su propia voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Además, no solo nuestra vida espiritual y física empieza por la palabra de Dios, sino que también seguimos viviendo por la palabra de Dios. Pues Mateo 4:4 nos dice, y eso sabemos, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Respecto de esto, John Piper dice, nuestra vida física es creada y sustentada por la palabra de Dios, y nuestra vida espiritual es vivificada y sustentada por la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que si vivimos la palabra de Dios, estamos más cerca de Jesús, lo conocemos más, tenemos comunión íntima con Él, entonces permanecemos. La comunión con Dios, permanecer en Él, es la esencia de la vida eterna. Y alcanzamos esto siendo guiados por el Espíritu Santo a través de su palabra, viviendo el Evangelio. Y esto nos da pie al punto 2. ¿Cómo nos protegemos contra el engaño? Permaneciendo en Cristo. Y los versículos del 26 al 28, el 28 y el 29 nos dicen, y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Pero a partir del versículo 28 empieza como una nueva sección y el apóstol Juan lo hace enfáticamente diciendo, y ahora. Parafraseando esta primera parte del versículo, podríamos decir, ya que esto es así, hijitos, por favor, permanezcan unidos al Señor. Juan hace esto para reforzar lo dicho en el versículo anterior, como termina el versículo anterior, permaneced en Él. Lo repite destacando la importancia y la urgencia de vivir en comunión íntima con Dios. Juan hace esta recomendación porque el vivir en comunión íntima con Dios, permaneciendo en Él, evitará que seamos engañados por falsas doctrinas. Nos protegerá de los engañadores, pues conoceremos la verdad, porque Él es la verdad. Además de vivir en comunión con el Señor Jesucristo, el conocerlo cada día más tiene una ventaja adicional. Nos hace anhelar su pronta venida. Entonces exclamamos, ven Señor Jesús. Como el pastor Pepe acaba de decir cuando compartíamos la Santa Cena, anhelamos su venida. Y no solo porque la situación en el mundo está cada vez peor, sino porque verdaderamente anhelamos su presencia, anhelamos estar cara a cara con Él, porque lo amamos, porque lo amamos. De verdad no lo amamos tanto como Él nos ama, pero lo amamos. Y a esto es a lo que se refiere Juan cuando seguidamente dice, para que cuando se manifieste
está haciendo referencia al regreso de Jesucristo, a su segunda venida. Juan está hablando de cuando el Señor Jesucristo vuelva, compareceremos ante Él, ante su tribunal, para que recibamos según lo que hayamos hecho estando en el cuerpo, como nos dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:10. Entonces debemos saber que el Señor Jesús revisará junto a nosotros cada una de nuestras acciones. Ahora, no para juzgar nuestros pecados, ya que nuestros pecados ya han sido juzgados y han sido pagados en la cruz. Gloria a Dios por ello. Sin embargo, cada acción en la vida del creyente será juzgada por el Señor Jesucristo y Él determinará cuáles fueron buenas, que dieron fruto, cuáles no fueron provechosas, no dieron fruto, y cuáles fueron pecaminosas. Y conforme a esto, como dice 2 Juan 1:8, Él nos va a galardonar. Ahora, imagino que todos en esta situación nos sentiremos arrepentidos y avergonzados por no haber hecho más, o al menos un poco más por el Señor Jesucristo. Creo que todos los cristianos, sobre todo los que tenemos ya varios años en los caminos del Señor, desearíamos haber vivido más apasionadamente, más diligentemente, más fervientemente por el Señor Jesucristo. La palabra nos dice que incluso el apóstol Pablo se consideraba como el peor o como el primero de los pecadores cuando le escribe a Timoteo. O cuando les escribe a Gálatas, dice que él rehusó gloriarse en ninguna otra cosa, sino en la cruz de Jesucristo. Realmente esto me conmueve, porque si Pablo no se sentía digno delante de Dios, ni estaba satisfecho con su entrega a Dios, ¿quién podría sentirse confiado y seguro al pararse delante del tribunal de Cristo ante la mirada atenta de nuestro Salvador? Pero Juan nos dice que podemos sentirnos confiados cuando el Señor Jesucristo esté evaluando nuestras vidas. ¿Es esto posible? Ahora, analizando esta palabra de confianza, en el original también significa transparencia. Entonces, lo que podemos entender de este pasaje sería para que cuando se manifieste, nos acerquemos a Él con transparencia, con sinceridad, que no estemos temerosos como si ocultásemos algo, sino que podamos correr a sus brazos para recibir su amor. Ahora, ¿qué puede hacer en nuestras vidas que provoque que nos avergoncemos y no seamos transparentes delante de Dios? ¿Qué causa que queramos alejarnos del Señor Jesucristo y de una comunión sincera y abierta con Él? Esto es el pecado sin confesar. La Biblia nos da un ejemplo claro de esto con Adán y Eva. Cuando Dios se acercó a ellos después que ellos habían pecado, ellos no corrieron a encontrarse con Dios. Ellos se escondieron y se alejaron de Él avergonzados. Adán y Eva se escondieron de Dios, se alejaron de Él porque habían pecado. No querían confesar su pecado, sino más bien esconderlo. Lo que esta porción de la palabra nos enseña es que debemos vivir reconociendo y confesando nuestro pecado delante del Señor constantemente. No el hecho de que seamos cristianos, seamos salvos, quiere decir que no pecamos. Eso no es así. Somos pecadores por naturaleza. Por eso debemos reconocer nuestros pecados y confesarlos delante del Señor. Entonces, cuando Jesucristo se manifieste, podamos presentarnos delante de Él de manera transparente, sin nada que ocultar, sin nada de que sentirnos avergonzados. Ahora, el sentirse avergonzado
También puede ser, no es porque nuestro galardón sea menor de lo que tal vez pensábamos recibir, de pronto comparado con lo que otros van a recibir, sino que la esencia de esto está en el hecho de no querer desilusionar al Señor Jesucristo, no querer entristecer al Espíritu, no querer robarle a Dios la gloria que Él se merece. Esa es la esencia. Ahora, si queremos lograr esto, no hay forma sino permaneciendo en Él, viviendo en comunión íntima con Dios, viviendo su palabra con la guía del Espíritu Santo. Cuando vivimos en comunión con Dios, cuando permanecemos en Él, viviendo en comunión íntima, viviendo su palabra guiados por el Espíritu Santo, esto le agrada al Señor. Entonces, como hijos suyos, tratamos de imitar a Dios, al Señor Jesucristo. Él es nuestro ejemplo. Y de esto habla el último versículo de este capítulo 2 de Primera de Juan. Hace énfasis a un atributo de Dios, la justicia. Y este es un atributo transferible de Dios. Quiere decir que Él nos ha dado la capacidad para distinguir con claridad entre lo bueno y lo malo. Porque en la actualidad el mundo llama a lo malo bueno y a lo bueno malo. Ya Isaías lo advierte en Isaías 5:20, dice, ay de los que lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Nosotros nunca debemos proceder de esta manera. Como sus hijos debemos saber distinguir entre lo bueno y lo malo, entre lo correcto e incorrecto, entre lo justo e injusto y practicar lo que es bueno, lo que es correcto, lo que es justo. Entonces estaremos haciendo justicia. Al hacer justicia, nos dice la palabra, estaremos mostrando al Padre, nos estaremos identificando como sus verdaderos hijos, hijos que hemos nacido de Él. Y esto es como cuando nace un bebé, siempre escuchamos decir o decimos que igualito a su papá, o a su mamá, o tiene los ojos de su mamá, o tiene la boca de su papá. Entonces, los hijos de Dios tenemos un parecido con el Padre. Dios es justo, así que aquellos que nacen de Él, aquellos que nacemos de Él, también practicamos la justicia. Un escritor cristiano, Gary Poole, dice, Dios no tiene hijos que no se le parezcan o que no tengan su imagen. Entonces, esa es una clara muestra también de los estafadores. No reflejan la imagen de Dios. Si permanecemos en Él, Él nos ayuda con su espíritu. Primero que al habernos salvado, el Señor ha cambiado nuestras vidas de una disposición al pecado a una disposición hacia la justicia. Por ello podemos practicar la justicia ahora mismo, ya que somos nacidos de Él y debemos permanecer. Quiero repetir lo que dije al finalizar el punto 1. La comunión con Dios, permanecer en Él, es la esencia de la vida eterna. Esta es otra forma de protegernos de los engañadores, de los estafadores, de los anticristos. Finalmente, hermanos, hemos visto que Juan nos enseña dos formas claras de protegernos de los engañadores. Estas dos formas refuerzan lo que hemos venido viendo ya cuando Juan nos compartió, cuando el pastor Pablo James nos compartió. Y una forma es siendo guiados por el Espíritu Santo. Dijimos que Él nos enseña la verdad que está en su palabra
Cuando estudiamos la Biblia, el Espíritu Santo ilumina nuestras mentes y nuestros corazones y nos muestra la verdad, nos acerca más a Jesús para que podamos conocerlo más a través del estudio de su palabra, a través de la comunión, de la oración a Él. La otra forma que se deriva de la anterior es permaneciendo en Cristo. El vivir en comunión íntima con el Señor, vivir apasionados por Él, vivir apasionados por su evangelio, siendo obedientes, anhelando su segunda venida, darle la gloria a Dios. Hermano, hermana, esta es la forma como debemos vivir para protegernos contra el engaño. No hay mejor forma que estudiando y viviendo la palabra con la guía del Espíritu Santo. Es nuestra responsabilidad esforzarnos en esto. Es nuestra responsabilidad permanecer en Cristo. Es nuestra responsabilidad vivir el Evangelio. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, alabamos tu nombre, Dios y Rey. Señor, hemos predicado tu palabra, Señor, y te pedimos, Señor, que esta palabra, Señor, impacte nuestras vidas, Señor, impacte nuestras mentes y nuestros corazones, y no solamente quede ahí, sino que realmente podamos poner en práctica tu palabra. Espíritu Santo, fortalécenos para ser diligentes, estudiar tu palabra, tener tiempos de comunión íntima con el Señor Jesucristo, para estar apercibidos de lo que es la verdad y poder identificar las cosas que son falsas, que nos quieren apartar de la verdad. No podremos hacer esto por nosotros mismos, sino con tu guía, amado Espíritu Santo, con tu fortaleza para vivir en comunión íntima con nuestro Señor Jesucristo, a quien debemos todo el honor, toda la honra y la gloria. Como Pablo decía, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Señor, en tus manos encomendamos todo esto y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermanos. Que tengan un domingo y una semana muy bendecida.